Señor, te bendecimos una vez más en esta oportunidad que nos concedes. Gracias, Señor, porque nos concedes esta oportunidad de poder acercarnos una vez más, Señor, para adorarte. Y tenemos muchas razones, Señor, por las cuales levantar nuestra voz, por las cuales darte nuestro agradecimiento, Señor. Y es que hemos visto tu mano poderosa en nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Gracias por tu misericordia, Señor, que tan necesaria es para nuestras vidas, Señor, y que es nueva cada mañana. Gracias, Señor, por tu ayuda, Señor, por soportarnos, Señor, aun cuando nos rebelamos en contra de ti. Y gracias, Señor, porque en medio de esta temporada que ha sido difícil, tú has estado con nosotros. Has sido, Señor, nuestro sustento. Ha sido la fortaleza de nuestra vida, Señor. Ha sido nuestra esperanza, Señor. Gracias, Señor, por todo y especialmente, Señor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque a través de Él podemos entrar, acercarnos a ti, Señor. Gracias porque a través de Él no hay más condenación, porque a través de Él somos justificados, porque a través de Él hemos recibido la salvación de nuestras almas, y porque a través de Él hoy podemos decir que tenemos vida eterna. Gracias, Señor, por la obra maravillosa que estás haciendo en medio de nosotros. Es nuestra oración, Señor, nuestra petición, Señor, que nos concedas en esta mañana glorificarte con sinceridad de corazón. Permita, Señor, que nuestra fe crezca mediante nos acercamos a tu presencia, Señor. Fortalece, Señor, a aquel que está débil. Ayuda, Señor, al que está cansado, al que está en ansiedad. Fortalécele, ayúdalo, Señor, en este tiempo. Que su fe no falte, Señor. Danos la gracia. Derrama tu gloria, Señor. Derrama tu poder. Derrama de tu presencia, Señor, mientras te cantamos. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Una vez más aquí estamos por la gracia de Dios. Queremos adorar al Señor juntamente con ustedes. Queremos cantarle. Estamos agradecidos como orábamos. Dios ha hecho grandes y maravillosas cosas en nuestra vida. Nos da la fortaleza, Él nos sigue ayudando en todo tiempo. Y le invitamos a que pueda cantar con todo su corazón, que levante su voz, que levante sus manos, que ponga su fe en el Señor. Pero antes de esto quisiéramos leer el Salmo 95. Si nos gusta acompañar, vamos a leer del 1 al 7. Salmo 95. Dice así: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Una vez más, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Te invito, mi hermano, a que vayamos juntos delante de Él, con alabanza delante de su presencia, porque Él es digno de alabanza. Adorémosle pues. Sí, Señor, digno eres. No hay nadie como tú. Canta con nosotros. Enemigo perdido, me alejé de ti. Me buscaste, me amaste, me diste perdón. Por tu gracia abundante me enseñaste a ver que eres mi Dios, mi Salvador. Levanta tu voz, mi hermano. Veo tus manos heridas, lavadas por mí, mi pecado en tu cuerpo colgado en la cruz. Tu corona de espinas me dice que el Rey, el Hijo de Dios,
murió por mí. Gracias por tu inmenso amor, sí, Señor. Gracias a ti, mi gran Señor. Gracias por tu inmenso amor. Gracias a ti, mi gran Señor, te adoraré. Confiado, hoy vivo en tu gracia y perdón. Mi pasado ha pasado, tu amor me cambió para darte la gloria. Con fe vivo, porque eres mi Dios, mi Redentor. Díselo. Gracias por tu inmenso amor. Gracias a ti, mi gran Señor. Gracias por tu inmenso amor. Gracias a ti, mi gran Señor, te adoraré. Perdido, más hallado fui, esclavo, liberado en ti. Perdido, más hallado fui, esclavo, liberado en ti. Gracias por tu inmenso amor, gracias, Señor. Gracias a ti, mi gran Señor. Gracias por tu inmenso amor. Gracias a ti, mi gran Señor, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Sí, Señor, gracias, te adoramos, eres digno. Toda la gloria y toda la honra para ti, Señor, en esta mañana. Sí, mis hermanos, Él es digno. Y cuando estemos en cualquier dificultad, no importando lo grande que ésta sea, cuando la impotencia, la desesperanza quiera llegar a nuestra vida, recordemos lo que dice el Salmo 46, que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos o no temamos. Dios es nuestro escudo fiel. Y te invito a que cantes esto con nosotros. Amén. Mi escudo fiel en tempestad, mi fortaleza es Jehová. Cuando el temor me quiera ahogar, sé que en Él puedo confiar. En mi dolor yo miro a Él, castillo fuerte y protector. Conmigo está, me sostendrá, me dará seguridad. Fortaleza es el Señor, escudo de mi salvación. No tengo a nada que temer, seguro está mi corazón. Seguros estamos en ti, Señor.
venida Él y contemplar su poder y gran bondad. Si nos salvó, nos guardará, mi defensor no fallará. Mi fortaleza es el Señor, escudo de mi salvación. No tengo a nada que temer, seguro está mi corazón. Mi fortaleza es el Señor, escudo de mi salvación. No tengo a nada que temer, seguro está mi corazón. Y aunque la tierra ceda, en ti yo confiaré. Aunque las olas me cubran, seguro en ti estaré. Aunque la tierra ceda, en ti yo confiaré. Aunque las olas me cubran, seguro en ti estaré. Mi fortaleza es el Señor, escudo de mi salvación. No tengo a nada que temer, seguro está mi corazón. Mi fortaleza es el Señor, escudo de mi salvación. No tengo a nada que temer, seguro está mi corazón. Sí, Señor, no temeremos, que tiemble la tierra, Señor, porque tú, Señor, eres nuestra fortaleza, nuestro escudo fiel. Sí, Señor. Y una vez más le decimos a Él: mi fortaleza es el Señor, escudo de mi salvación. No tengo a nada que temer, seguro está mi corazón. Mi fortaleza es el Señor, escudo de mi salvación. No tengo a nada que temer, seguro está mi corazón. Confiados, seguros estamos en ti. Gracias, Señor, tú has sido verdaderamente bueno con nosotros. Sí, Señor, y si de algo podemos estar agradecidos es del amor que tú nos has dado. Dios nos ha dado su amor. La mayor, la última, la más grande muestra del amor de Dios es habernos dado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús dio su vida para salvarnos en esa cruz del Calvario. Juan 15:13 dice que nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por los demás. Y Juan 3:16 dice que en esto conocemos lo que es el amor, el verdadero amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Sí, Señor, te damos gracias por ese maravilloso amor mostrado, derramado, entregado en esa cruz. Gracias, gracias, Señor. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad.
dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Oh, tu amor, Señor, me bastará. Sí, Señor, aleluya. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que
Sí, Señor, gracias por tu obra. Gracias por ese amor innegable, Señor, sacrificial, por ese amor que nos has otorgado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están mis hermanos? Después de haber adorado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos ahora a continuar con la exposición de su palabra, no sin antes animarte una vez más, si todavía no te has unido a alguno de los grupos que estamos teniendo virtualmente los días martes, quiero exhortarte, quiero animarte, recordarte la importancia de, en medio de este desafío que tenemos y esta imposibilidad de reunirnos, de que puedas estar en contacto y en compañerismo a través de las redes sociales o de más bien de estas reuniones que estamos teniendo vía Zoom. Y quiero animarte a que puedas tomar los días martes y no descuidar el compañerismo con nuestros hermanos por medio de los grupos de hogar, aunque no hayas visitado anteriormente, tenemos varios de los grupos, puedes contactarte con Sebastián Ospina y o si conoces a alguno de los encargados de grupo, alguno de los líderes de grupo, para que puedas pedirles que te añadan en sus listas para que puedan compartir contigo y puedas unirte. Soy enfático con esto porque no deberíamos acostumbrarnos a esta falta de comunión y de compañerismo con los hermanos de la iglesia. Es importante, mis hermanos, es muy importante, es provechoso para nuestra alma, honra a Dios y por eso quería una vez más recordarte esto. Los días martes son los grupos y aún cuando nosotros retomemos y tengamos la reapertura de nuestros servicios, seguramente va a tomar otro tiempo más para volver a reunirnos. Es importante que tú puedas estar conectado con tu iglesia. Hoy vamos a continuar con la exposición de Romanos. Hoy día vamos a mirar el versículo 34 solamente. Estamos, por así decirlo, en Tierra Santa del libro de Romanos, capítulo 8. Y quiero invitarte a buscar en tu Biblia Romanos capítulo 8, versículos 34. Dice la palabra de Dios, Romanos 8, 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Ahí está la pregunta. Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oremos por el favor de Dios, oremos por la luz de Dios, oremos por el poder de Dios, mientras expongo esto, que me ayude a exponerlo con fidelidad, con claridad, el Espíritu de Dios que me capacite, pero también que el Espíritu de Dios esté en cada casa, en cada hogar, en cada sala, mientras se escucha este sermón. Buen Padre, te damos gloria y honra a ti, Señor. Tú eres la fuente de lo sobrenatural y por eso a ti acudimos para pedirte este milagro, esta obra sobrenatural de traer la verdad de tu palabra con tal poder, Señor, a nuestros corazones. Llega con fe a los corazones, llega con claridad a las mentes de los niños, ancianos, jóvenes, adultos que escuchan tu palabra, Señor. Haz una obra en este día,
Y aquellos de los que estamos escuchando que no te conocen, Señor, que todavía no han despertado a la realidad de su necesidad, yo te pido, Señor, que hagas una obra de salvación. Trae y causa por medio de tu Espíritu el nuevo nacimiento mientras tu palabra es predicada, y fortalece a tu rebaño que compraste con sangre. Solo tú lo puedes hacer y confiamos que lo haces cuando predicamos tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La semana pasada habíamos dicho que nosotros tenemos en este pasaje, desde el versículo 31 hasta el 39, una sección, un pasaje muy particular porque contiene 5 preguntas y cada una con sus respuestas, sus respectivas respuestas. Y habíamos dicho también que después de llegar hasta el versículo 30, que se ha conocido como la cadena de oro de la salvación, la cadena de oro de la redención, porque empieza en la eternidad con la predestinación y continúa hasta la eternidad en cuerpos glorificados, pasando por el llamamiento y la justificación, predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. La obra que Dios empieza en la eternidad la asegura en la eternidad, a tal punto que en el versículo 30 Pablo dice que Dios glorificó a los que Él predestinó, a los que Él llamó, a los que justificó, y usa el tiempo pasado, aunque para nosotros es un evento futuro, pero usa el tiempo pasado para comunicar la certeza de esta obra, la seguridad que nosotros tenemos, que en la dimensión, en la mente, en la realidad de Dios, la salvación ya es un hecho consumado. Entonces, después de haber explicado esto en todos estos versículos, desde el capítulo 8, empezando con, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, desde el versículo 1, y hasta ahora llega, él comienza a formular esta serie de preguntas, cada una con sus respuestas, con el propósito de darnos una mayor comprensión, más precisión, un mejor entendimiento de la salvación y por ende un mayor aprecio por la salvación. La semana pasada habíamos considerado las 3 primeras preguntas y habíamos considerado las respuestas. Las primeras 3 preguntas eran: ¿quién contra nosotros? Y la respuesta es nadie, porque Dios está con nosotros. Y habíamos dicho que en ocasiones Pablo presenta la respuesta primero y después la pregunta, y en ocasiones la pregunta y después la respuesta. La segunda pregunta era: ¿cómo no nos va a dar Dios todas las cosas? Sí, nos va a dar todas las cosas si Él ya nos dio a su Hijo. Y la tercera pregunta era: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta: nadie, porque Dios es quien los justifica. Ahora llegamos a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta es: ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Y él responde esto con una respuesta de 4 partes. Eso es lo que vamos a mirar ahora. Vamos a mirar uno por uno qué relación tiene esto con la pregunta y vamos a dar la respuesta. Es una respuesta de 4 partes a la pregunta: ¿quién condenará? Ahora, antes de responder eso, a mí me gustaría que pudiéramos meditar en algo y preguntarnos también: ¿por qué esta pregunta es importante y tiene validez? ¿Por qué alguien debería tomar en serio y preguntarse esto de quién es el que condenará? Y la razón es porque el hombre ha quebrantado la ley divina y ha ofendido al Dios que es infinitamente santo e infinitamente justo. En el mundo creado por Dios, los hombres deben vivir bajo las condiciones del Creador.
Debemos vivir en obediencia a Él y respetar sus leyes. Y cuando eso no pasa, entonces debe haber una penalidad o un castigo por haber quebrantado esa ley. Eso es algo natural, eso lo sabemos intuitivamente. Pero el pecado, debo recordarles, no solo es quebranto de la ley, el pecado también es una ofensa contra una persona. Y habíamos dicho que esta persona es infinitamente santa e infinitamente justa. ¿Por qué digo esto? Porque el castigo debe ser proporcional a la persona ofendida. En otras palabras, lo que determina la gravedad de un castigo es la autoridad o la dignidad de la persona ofendida. Voy a poner un ejemplo. Si un estudiante le dice a su maestro estúpido en la escuela, ese estudiante probablemente vaya a ser suspendido por un día, 2 días, 1 semana, 1 mes. Pero si ese mismo estudiante le dice estúpido a un policía, probablemente el policía lo vaya a arrestar o le vaya a poner un ticket. Pero si ese mismo estudiante le dice exactamente lo mismo que le dijo al profesor y que le dijo al policía, le dice estúpido al juez que tiene su caso, la condena va a ser mayor, la consecuencia va a ser mayor, porque la gravedad del delito se mide en función de a la persona que se ha cometido ese delito. En este caso, cuando nosotros pecamos, hemos ofendido, por eso dije, el Dios infinitamente santo y el Dios infinitamente justo. Cuando Él es ofendido, la persona que ofende merece una gran penalidad. Nosotros merecemos condena, mis hermanos. Por eso esta pregunta es importante. ¿Quién es el que condenará? Esta pregunta tiene validez para los cristianos y para los no cristianos. Entonces, si tú estás mirando esto y tú dices, ¿por qué es importante esto? Y tú no eres un creyente. Quiero animarte a pensar en esto. Tú vives en el mundo creado por Dios, bajo las leyes de Dios. Tengas la visión que tengas, lo cierto es que este mundo fue creado por Dios y Dios establece las normas, las reglas de juego, las leyes. Y si las leyes se quebrantan, no solamente estamos quebrantando la ley, lo estamos ofendiendo a Él, y por lo tanto, el quebrantamiento de esa ley merece ser castigada. Nuestra ofensa debe encontrarse con la penalidad de nuestra ofensa. Y eso se llama condena, condena eterna. Y Pablo responde diciendo, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ponte a pensar en esto, mi hermano y mi hermana. La primera parte, Cristo es el que murió. Cristo es el que murió. Quiere decir, la condena por haber quebrantado la ley de Dios la llevó Cristo mientras moría en las afueras de Jerusalén. Por eso no seré condenado, porque alguien más pagó mi deuda. Alguien tomó mi lugar. A eso se le llama expiación sustitutiva. O sea, Cristo murió en lugar nuestro, recibió nuestro castigo para que nosotros no tengamos que ser condenados. Eso es lo que dice Gálatas 1:4, que Él mismo murió por nuestros pecados. Se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Eso es importante esto, mis hermanos,
Cristo no solo murió para demostrarnos su amor, con todo lo cierto, real y glorioso que es eso, Él murió en nuestro lugar. Él nos sustituye y toma para sí el castigo que nosotros merecemos. Expiación sustitutiva. Cristo recibió la ira de Dios que nosotros merecemos por nuestro pecado y por eso nosotros no seremos condenados. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Quién es el que condenará? El que condenará. Y él responde, Cristo. Es como decir, nadie nos puede condenar porque ya Cristo murió para pagar nuestra condena. Eso es lo que él tiene aquí. 2, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Esta es la segunda parte de la respuesta. Cristo también resucitó. Ahora, una pregunta obvia o legítima sería, ¿qué tiene que ver esto con la condena? ¿Qué tiene que ver el hecho de que no somos condenados porque Cristo resucitó? Porque es importante para Pablo mencionar la resurrección cuando está hablando de que no vamos a tener condena. No seremos condenados porque Cristo resucitó, dice él. Y la razón es esta. La razón es que la resurrección es el sello de aprobación para el sacrificio de Cristo. En otras palabras, Dios aprueba el sacrificio de Cristo para que en lugar de condenar al pecador lo pueda justificar. Cuando Dios levanta a Jesús de los muertos, Dios mismo está diciendo, el pago se ha hecho en su totalidad. La justa condena que merece el pecador ya se cumplió con la muerte de Cristo y su resurrección nos testifica de eso. Por eso es que ya no se requiere que Él permanezca en la tumba. Cuando Él se levanta, cuando el Padre lo levanta, está diciendo lo que se requería por ese pecador ya se ha pagado. Si no fuese así, Cristo debería haber permanecido muerto. Es por eso que en Romanos 4:25 dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Entregado por nuestras transgresiones o nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Y resucitado para nuestra justificación. Quiere decir que la resurrección sella nuestra justificación. ¿Por qué? Porque Dios ya aprobó el sacrificio de Cristo. Es como que el Padre le dice al Hijo, amado Hijo, ya pagaste lo que se requería para salvar a los pecadores. Ya no tienes que permanecer ahí. Y que Dios lo haya levantado es la evidencia de eso. Resucitado para nuestra justificación. Por eso es importante mencionar la condena con la resurrección. Lo tercero dice, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. El que además está a la diestra de Dios. Esta palabra, esta frase, esta expresión, comunica o expresa dominio. Y es una referencia a la autoridad que ahora tiene el Hijo, el lugar de prominencia y la autoridad que el Hijo tiene ahora para reinar. Cristo está ahora reinando y gobernando sobre la creación. Ejerce poder como un rey que se siente en su trono para reinar, dirigir, gobernar. Ahora, la pregunta también sería legítima, ¿y qué tiene que ver esto con no ser condenados? ¿Qué tiene que ver el hecho de que Cristo esté a la diestra del Padre y nosotros no ser
condenados. Y yo lo respondería así. El hecho de que Él esté a la diestra de Dios, gobernando con poder, sugiere que Él como gobernante tiene tal autoridad y no hay autoridad que puede sobreponerse ante un juicio o un decreto del mismo Dios. O para decirlo de otra manera, si Cristo como un rey hace un decreto, entonces no hay decreto que supere esto. Usted ha escuchado seguramente la palabra o la expresión un edicto real. Era una orden que daba el juez, más bien el rey, un edicto real. Y cuando el rey daba esa orden o esa ley, nadie podía revocarla ni eliminarla. Para comprender esto es algo parecido a lo que sucede cuando un criminal que es condenado a muerte y ese criminal apela al presidente, hace apela a clemencia y el presidente, quien tiene en este país la prerrogativa y la autoridad para dispensar clemencia y salvarlo, si el presidente dice y dispensa eso, nadie puede revocar eso, nadie puede eliminar eso. Lo que tenemos aquí nosotros es, ¿por qué es que nadie nos puede condenar? Porque tenemos en Cristo como un rey sentado a la diestra del trono de Dios, dirigiendo, gobernando, decretando. ¿Qué está decretando? Él ha decretado la salvación de los pecadores que vienen a Él en fe y arrepentimiento. Y eso nadie lo puede echar para atrás o destruir. Cuarto, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también dice intercede por nosotros, el que también intercede por nosotros. Y este concepto de Cristo siendo un intercesor se desarrolla muy bien en el libro de Hebreos. En Hebreos se presenta a Cristo como el sumo sacerdote que está intercediendo por su pueblo. Ahora, ¿qué conexión tiene qué relación hay entre no ser condenado y la intercesión de Cristo? No es muy difícil ver la relación que hay. Y lo pudiéramos decir que Cristo, como el sacerdote que presentaba un sacrificio ante Dios por los pecados del pueblo, para que Dios los perdonara y mostrara su favor, así ahora Cristo se presenta a favor del creyente. Cristo mismo es el sacerdote y es el sacrificio. ¿Y qué es esto de interceder? ¿Cuál es la naturaleza de interceder, de mediar? ¿Cuál es la naturaleza? Y es el hecho de que Él presenta ante el trono los méritos de su sacrificio, la suficiencia de su sacrificio. Él presenta la vigencia de su sacrificio. Él presenta los méritos, ya se pagó. La suficiencia, se ha pagado todo, no se necesita más. La vigencia, porque todavía está vigente, es eficaz para hoy. Y lo presenta para que recibamos su perdón y para que Dios se muestre a favor de nosotros. Para que el cielo pueda estar de nuestro lado. Ahora, esta intercesión, mis hermanos, también hace, no solo lidia en un sentido con nuestros pecados, aunque ese es el aspecto central, pero quiero que mediten esto también.
Esa intercesión de Cristo, porque el pasaje dice que Él intercede por nosotros. Note la relación que hay. ¿Quién nos va a condenar? La respuesta, nadie. ¿Por qué? Porque Él intercede por nosotros. Esta intercesión también hace que nuestra adoración y obediencia a Dios sean aceptas delante de Él. Que nuestra adoración y obediencia sean aceptas delante de Él. ¿Por qué digo esto? Porque aunque debemos obedecer, aunque debemos servir y debemos sacrificarnos, usted y yo sabemos que nuestra obediencia, nuestro servicio y nuestro sacrificio están manchados de pecado. Nuestras mejores obras, nuestras obras más virtuosas, todas están manchadas de pecado. Y Dios no puede recibir nada que esté manchado de pecado. Deben ser purificadas. Por eso, Cristo toma nuestra vida sucia. Cristo toma nuestra obediencia manchada. Cristo toma nuestra adoración contaminada. Él toma nuestro servicio. Adoración, obediencia, servicio, todo lo toma y Él las purifica, las santifica por medio de Él para que sean aceptas delante de Dios. Por eso su intercesión, mis hermanos, es importante. Él hace que nuestra obediencia sea aceptada por medio de su sacrificio. O para usar el lenguaje, nuestros sacrificios a Dios solo son posibles porque el sacrificio de Cristo los purifica. Nuestros sacrificios a Dios, meta ahí obediencia, servicio, adoración, nuestros sacrificios a Dios solo son aceptas delante de Dios porque el sacrificio de Cristo los purifica. Y hay un par de textos que yo quiero mostrarlo. Lo voy a leer, primera de Pedro 2:5, por ejemplo, dice aquí que nosotros debemos ser edificados, ¿verdad? Como casa espiritual, sacerdocio santo, y escuche lo que dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, cuando yo ofrezco un sacrificio a Dios, lo hago por medio de Cristo. Es Cristo quien purifica, santifica. Cristo es el medio para que mi sacrificio espiritual sea agradable y santo delante de Dios. El otro pasaje está en Hebreos 13, por ejemplo. En Hebreos 13 dice que, note lo que dice, así que Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Cuando nosotros alabamos a Dios, por ejemplo, ¿ok? Nuestra alabanza está contaminada. ¿Y entonces, cómo lo podemos ofrecer? Por medio de Cristo. Cristo es quien intercede por el pecador, presentando la vigencia, la suficiencia, la eficacia, el mérito de su sacrificio para ser perdonados, pero también Él toma nuestra ofrenda, nuestro servicio, nuestra obediencia, que está contaminado por el pecado, y Él los purifica, los santifica para que puedan ser presentados delante de Dios. Entonces, para resumir esta parte, ¿por qué la condena tiene que ver con la intercesión de Cristo? Porque no hay manera de condenar a un creyente cuando a su favor tiene al sacerdote que está mediando por él, que intercede por él cuando peca, que intercede por él cuando falla, cuando necesita ayuda, intercede por él cuando se siente débil. Esto lo vimos en Jesús diciéndole a Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado que vuestra fe no falte. Ahí está Cristo intercediendo por su discípulo para que su fe no falte. Eso es Cristo para nosotros, sacerdote que intercede
presenta su sacrificio para purificar al pecador y para purificar todo su servicio, para que todo esto sea una ofrenda para Dios. Muy bien, ahí tenemos la respuesta de 4 partes. Lo voy a resumir en una línea como para resumir el sermón. Después lo voy a decir en inglés para que los niños puedan entenderlo, aunque sea un par de líneas, y lo puedan apuntar. Y al final quiero hacer un par de implicaciones o mencionar un par de implicaciones. El texto dice, ¿quién es el que condenará? Deberíamos responder nadie, pero Él nos deja que seamos nosotros quien propongamos eso. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Su respuesta, nadie puede condenar a los creyentes porque Cristo, por medio de su muerte, pagó su condena. Nadie puede condenar a un creyente porque Cristo, por medio de su muerte, pagó su condena y ahora, después de resucitar, vive al lado del Padre intercediendo por ellos. Vive al lado del Padre intercediendo por ellos. Nadie puede condenar a los creyentes porque Cristo, por medio de su muerte, pagó su condena y ahora, después de resucitar, vive al lado del Padre intercediendo por ellos. Esto es lo que los cristianos tenemos en el Evangelio. Un Salvador que dio su vida para no condenarnos, se levantó de los muertos, está sentado a la diestra y ahora está intercediendo por nosotros, pecadores, y Él sigue intercediendo por nosotros, presentando ante el cielo la vigencia, la suficiencia y los méritos de su glorioso sacrificio. Por eso es que podemos ser perdonados y por eso es que nuestra vida, nuestra obediencia, nuestro servicio a Dios sigue siendo recibido a Dios, porque Cristo intercede y Cristo purifica nuestras vidas de obediencia delante de Dios. ¿Quién nos va a condenar? Respuesta, nadie. Nadie nos puede condenar. Lo quiero decir esto en inglés, entonces. El texto en inglés dice, who is to condemn? Christ Jesus. Jesus is the one who died. More than that, who was raised. Who is at the right hand of God. Who indeed is interceding for us. That's Romans 8:34. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. So, who is to condemn? Answer, no one can condemn believers because Christ, through his death, took their punishment and condemnation. And after being raised, now is at the right hand of God, interceding for them. When I repeat it, who is to condemn? Who can condemn me? That should be the question. That's the question Paul asked. Answer, no one can condemn believers because Christ, through his death, took their punishment and their condemnation. And after being raised, now is at the right hand of God, interceding for them. Quiero mencionar dos cosas antes de orar. Aquí, en Romanos 8:34, como en docenas y docenas de otros textos, tenemos la solución a estos sentimientos de culpa. Los hombres lidian con la culpa de muchas maneras.
es una realidad inescapable en la experiencia humana. Todos han sentido su aguijón, la culpa. Por ejemplo, algunos tratan de compensar lo mal que han hecho, las malas decisiones que han tomado, tratando de ser buenas personas. Y piensan que su buena conducta compensará lo mal que han hecho. Y si ese tipo de personas llega a la iglesia, va a ser el fariseo de los fariseos. ¿Por qué? Porque él va a encontrar y va a querer encontrar en su buena conducta una demostración de que él no es tan malo. Hay otros que lidian con la culpa tratando de anestesiarla o aliviarla. Y a veces eso se puede convertir en un patrón de pecado. Por ejemplo, cuando un hombre lucha con un sentimiento de culpa y encuentra, por decir algo, en el alcohol un alivio, probablemente se refugiará en el alcohol con frecuencia. O puede ser la droga, o puede ser alguna otra actividad, pecaminosa o no. Y seguramente se dedicarán a estas actividades o vicios de una manera obsesiva. ¿Por qué? Porque mientras prueban eso y experimentan eso, ya sea el sexo, o ya sea el alcohol, o ya sea un entretenimiento, o la droga, o cualquier otra cosa, sienten alivio. Pero también están aquellos que se sienten culpables ante una persona que le han fallado y viven sus vidas esforzándose por complacer a esas personas. Siempre quieren reparar el daño. Y así, pueden haber otras formas. Pero si tú te pones a pensar, vivir de esta manera, lidiando así con la culpa, número uno, va a ser personas esclavas, no son personas libres. Quien está tratando de demostrarle a otros, está tratando de buscar maneras de aliviar su dolor, anestesiar su dolor, o quien está tratando de mostrarse como bueno, no es una persona libre, eso es esclavitud. Y aparte de eso, nada de esas cosas soluciona el problema. Aquí nosotros tenemos el único remedio y el único alivio contra los sentimientos de culpa que los seres humanos experimentamos. Porque aquí, no los sentimientos, la culpa verdadera fue puesta en la cruz del Calvario. Cristo llevó mi pecado, mi culpa, Él recibió castigo, yo no tengo que lidiar con la culpa. La manera más sabia, lógica, coherente y liberadora de lidiar con la culpa es abrazando el Evangelio. El Evangelio. Por eso, si tú estás en Cristo, sé libre, mi hermano y mi hermana. Hay perdón, tú tienes la justicia de Cristo. Dios no te va a condenar, eres libre. No te tienes que estar martillando y flagelando que cometí este error, hice esto, es cierto, cometiste error, pecaste, fallaste, le fallaste a mucha gente, pero recuerda que el pecado primeramente es, antes que todo, una ofensa contra Dios, y a ese Dios a quien has ofendido, ese mismo Dios te dice, yo te perdono. Y eso es glorioso, mis hermanos. Lo segundo es casi una consecuencia de lo primero que quiero decir. Porque aquí tenemos la verdadera libertad. Cuando esta verdad es tomada en serio y creída, entonces el creyente, lejos de querer vivir una vida libre para pecar, el creyente dice ahora, no, ahora soy libre para servir y amar a Dios, sin temor al castigo. No tengo temor al castigo porque mi castigo lo llevó Cristo.
Haber sido librado de la condena nos hace libres para servir a Dios. El Evangelio, mis hermanos, nos libra de la necesidad de pensar de que tenemos que demostrarle a Dios que somos buenos. Perderás el tiempo, amigo, amiga. No le puedes demostrar a Dios qué tan bueno eres porque no lo eres y Él lo sabe. Pero el Evangelio nos libra de pensar que tenemos que impresionar a Dios. No, no tienes que impresionar a Dios. Y Él sabe lo que somos. Y Él nos ha amado y nos ha perdonado. Y nos ha librado de la condena. Y tampoco debes pensar que tienes que agradar a los hombres. No. El Evangelio libra a los pecadores, los desata, por decir algo, para vivir libremente, para vivir vidas gozosas, plenas y fructíferas. Es más, yo diría, el Evangelio te hace libre para fracasar, sin que el fracaso sea algo devastador para tu vida. Porque el Evangelio nos libra de tal manera que nuestros pecados, errores y fracasos, sí, son terribles, no los queremos y tendrán consecuencias, pero esas cosas son los medios para buscar la gracia de Dios. Nadie nos condenará, nadie te va a condenar, nadie. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ti. Él pagó la condena, Él se levantó de los muertos y por medio de su resurrección se aseguró tu justificación. El que se haya levantado de los muertos es la señal de que todo lo que se requería pagar por tus pecados ya se pagó. Además, Él está a la diestra, decretando, gobernando. Tu Salvador es el Rey del universo. Y si Él ha decretado redención para ti, Él es quien gobierna y dirige y nadie va a remover ese decreto. Y Él está intercediendo por ti, intercediendo, presentando lo glorioso de su sacrificio a favor tuyo. Los hijos de Dios tenemos al juez que nos ha perdonado y nos ha declarado justos. Además tenemos al Rey, quien a la diestra de Dios decreta salvación, perdón, libertad de la condena y vida eterna para ellos. Y también tenemos al sacerdote que intercede por nosotros ante el trono. Tenemos al sumo sacerdote que está presentando ante Dios su sacrificio a nuestro favor. Un juez que perdona, un rey que reina y gobierna y dirige y ha decretado tu salvación. Y al sacerdote que intercede por ti. Estas son las 4 primeras preguntas, mis hermanos. ¿Quién está contra ti? Nadie, porque Dios está a tu favor. ¿Me va a dar Dios todas las cosas que necesito para la vida y la salvación? Te las va a dar, porque Él ya entregó a su Hijo y te dará con Él todas las cosas que tú necesites para tu salvación y para la vida. ¿Quién te va a acusar? Nadie, si el mismo Dios es el que te justifica o te ha declarado justo. ¿Quién me va a condenar? Nadie. Cristo murió por mí, se levantó de los muertos, está a la diestra y está intercediendo por nosotros. Esto hace al Evangelio algo precioso, algo hermoso, provechoso, eficaz. ¿Cómo no amar el Evangelio, mis hermanos? ¿Cómo no amar al Salvador? Vamos a orar. Buen Dios, nosotros continuamos en este tiempo meditando, estudiando estas gloriosas verdades. Señor, nosotros hemos querido detenernos en Romanos 8:34 ante esta pregunta: ¿quién nos condenará? Señor, tú eres el único que legítimamente nos puedes condenar, porque hemos quebrantado tu ley y te hemos ofendido a ti. Pero tú mismo, que eres el juez, el rey, tú mismo, Señor, nos has declarado justos.
Tú enviaste a tu Hijo y Él tomó nuestra condena. Y Él se levantó al tercer día de los muertos para dar evidencia de que se había hecho el pago completo y que no se requería que Él permaneciese muerto. Y Él se levantó y Él ascendió y Él está a la diestra como rey que gobierna, que dirige, que decreta las cosas. Y está a la diestra intercediendo como sacerdote a favor de nosotros, Señor. Ciertamente, ciertamente, no has dejado nada. No hay hilos sueltos en esta salvación. Gracias te damos, gracias de verdad. Gracias porque el Evangelio es ayuda para ese día de dolor, de angustia, de temor. Este es el Evangelio que provee perdón, que provee esperanza, restauración, que provee gozo, Señor. Gracias te damos por todo lo que somos y todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Aleluya, aleluya, digno es el Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, digno es el Hijo de Dios. Y aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable y gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Digno es el Hijo de
celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Gracias, Señor.